Que el Señor esté con todos ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los aborrecen, bendigan a quienes los maldicen y oren por quienes los difaman. Al que te golpee en una mejilla, preséntale la otra. Al que te quite el manto, déjalo llevarse también la túnica. Al que te pida, dale. Y al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás como quieran que los traten a ustedes, porque si aman solo a los que los aman, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores aman a quienes los aman. Si hacen el bien solo a los que les hacen el bien, ¿qué tiene de extraordinario? Lo mismo hacen los pecadores. Si prestan solamente cuando esperan cobrar, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores prestan a otros pecadores con la intención de cobrárselo después. Ustedes, en cambio, amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar recompensa. Así tendrán un gran premio y serán hijos del Altísimo, porque Él es bueno, hasta con los malos y los ingratos. Sean misericordiosos, como su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Recibirán una medida buena, bien sacudida, apretada y rebosante en los pliegues de su túnica, porque con la misma medida con que midan, serán medidos. Palabra del Señor. Hoy el Señor nos invita a hacer brillar nuestra imagen y semejanza suya. Hemos sido creados así, a imagen y semejanza. Y las tres lecturas tienen mucho de qué hablarnos de este tema tan importante, porque somos hijos de Dios. Vamos a empezar con lo que nos explica San Pablo en la segunda lectura, la primera carta a los Corintios, y hace la diferencia entre dos Adanes, el Adán del Génesis y el Adán del Nuevo Testamento. Así como punto para entender un poco más, la palabra Adán es una antiquísima palabra semítica de los primeros años de la formación de Israel, que significa humanidad. Adán no es un nombre personal en el uso de los semitas, pero sí refiere algo de lo que nos dice la Sagrada Escritura. Dios creó la humanidad y la vemos en Adán. Recordemos también que la palabra humano viene de la palabra humus, que significa tierra. Es el hombre terreno, dice San Pablo. Y al crear Dios a Adán, Dios le da vida. Adán tuvo vida. Y opaca su ser imagen y semejanza de Dios, porque no se puede destruir eso, solo Dios lo puede hacer. Pero el pecado que cometen él y Eva, que a propósito Eva significa madre de todos los vivientes, por eso María es la nueva Eva, y
Al opacar ser imagen y semejanza de Dios, le sale o le brota al Adán y a todos los humanos, pues el ser frágiles, el ser personas que nos dejamos llevar por las cosas del mundo o nos aferramos a las cosas del mundo. Ante ello, el último Adán, dice San Pablo, el último Adán es Cristo, Él da la vida y da vida. Da la vida en la cruz y da vida con su resurrección, porque con su resurrección Él ha restablecido la amistad con nuestro Padre Dios. Por eso es dar vida. Recupera el brillo de la humanidad en la dignidad de imagen y semejanza de Dios. Esa es la más grande dignidad que puede tener el hombre y que nosotros debemos cuidar. Por eso San Pablo después sigue diciendo, fuimos semejantes al hombre terreno, fuimos semejantes a la humanidad, fuimos semejantes a Adán, en dos sentidos, en lo que fue antes del pecado, que era la inocencia absoluta de Adán y Eva, pero también en el pecado, porque de ahí en adelante la humanidad quedó resquebrajada y quedó inclinada más hacia el mal. A eso le llaman concupiscencia, cuando alguien tiende más a lo malo que a la gracia de Dios, cuando es más terreno, cuando es más mundano, cuando está lejos de Dios. Y la concupiscencia es algo inherente en el hombre a causa de ese pecado de Adán y Eva, pero no significa que por ser algo natural, entre comillas, pues entonces nos dejemos llevar por ella, sino al contrario, porque después dice San Pablo, seremos también semejantes al hombre celestial, o sea, a Cristo. Cristo nos enseña que dominar la concupiscencia, la inclinación al mal, especialmente a las tentaciones de la carne, es particularmente algo necesario porque nos ayuda a mantener ese brillo y a iluminar a los demás con nuestro testimonio, nuestra conducta, nuestra forma de vida, para ser extraordinarios. Y aquí se conecta el tema con el Evangelio, cuando Jesús insiste 3 veces, sean extraordinarios, sean extraordinarios. Y la palabra extraordinario no significa, como a veces decimos, de algo espectacular, que decimos, ¡ah, qué extraordinario! ¡Qué fabuloso! No, extraordinario son 2 palabras en latín, fuera de lo común. Eso es el ser extraordinario. Hay que ser nosotros como cristianos fuera de lo común, fuera de lo terreno. El común del mundo de hoy es buscar lo terreno, y más en estos tiempos en los cuales el mundo se ha vuelto muy mimetista. La palabra mimetista significa imitador. Y el mundo es mimetista con todos aquellos famosos o con todos aquellos que realizan ciertas acciones notorias en la comunidad. Como, pues yo quiero ser o peinarme como aquel futbolista, pero el mimetista nunca tiene personalidad propia. Es que yo quisiera verme como Barbie. Pues si sigues comiendo, pues no creo que Barbie te ayude en nada. Pero hay que ser mimetistas. Es que yo quiero vestirme como fulano de tal que salió en una película. Pues se ve bien fulano de tal, pero pues tú quién sabe. Pero es que quieren a fuerza verse igual. O también, como todo mundo le hace al influencer, pues todo mundo quiere ser influencer. Pero el problema es que la mayoría de los influencers, pues también son mimetistas y no tienen contenido real. Son a las gentes que toman más en cuenta por ser vulgares, por ser quizá proponiendo cosas no buenas,
quizá porque hay cosas erróneas, pero es que casi todos los que son TikTokers o que son influencers, no digo todos, pero la mayoría, el 99.9, no es cierto, pues vamos a poner un 80%, son ignorantes. Son personas que buscan monetizar a través de las redes sociales y ser famosos y tener dinero. Y por eso muchos otros también quieren influirlos. Claro, hay algunos influencers que tienen muy buen contenido en sus redes sociales y que son formativos, educativos y que llevan precisamente por un buen camino, pero la mayoría no. Y luego después todo el mundo abre sus cuentas y quiere ver cuántos likes tiene, cuántos seguidores, y oye, ¿tú cuántos tienes? No, porque yo tantos, yo tengo más. Y viene la competencia, viene el distanciamiento, muchas cosas. Por eso Jesús sigue insistiendo hasta nuestros días que hay que ser extraordinarios, fuera de lo común. ¿Qué tiene que ver que el otro sea famoso y monetice y yo sea alegre y sencillo? Pues es mejor ser alegre y sencillo. ¿Qué tiene que ver que el otro sea famoso y se distinga por hacer alguna cosa, cuando yo puedo ser alguien humilde y puedo ser alguien pues que puede realizar cosas buenas en favor de los demás y ser como las raíces del árbol? No se notan, pero tú ves el arbolote y dices, ay, jole, ¿cómo estarán las raíces? Es decir, están plantadas para que ese árbol crezca frondoso y dé fruto. Así somos nosotros. Así debemos serlo. Y ejemplos extraordinarios vemos ahora, nos conectamos con la primera lectura, cómo Saúl, siendo el rey de Israel, el ungido del Señor, se vuelve en contra de David y quiere matarlo. ¿Y sabes por qué se vuelve en contra y por qué lo quiere matar? Porque David tenía una aceptación muy grande en la comunidad judía. Tenía muchos amigos, él sí tenía muchos seguidores, era muy bueno en el trato con los demás, era un hombre muy inteligente y no necesitaba poder. Su poder era ser atractivo o atrayente con su forma de ser. Una forma de ser apegada a Dios, porque también después él fue el ungido del Señor como rey de Israel. Y así Saúl emprende una persecución contra David. Y es David quien tiene que huir. Y en cuanto se da cuenta Saúl que ya había huido, dijo, este no se me pela. Y se arrancó con todo ese ejército, como si hubiera ido a participar en una guerra de demasiados militantes. Y lo que quería era que no se le escapara. Entra ahí la envidia, la venganza, el odio, el rencor, lo ordinario, lo común de un ser humano. Pero David se porta de manera extraordinaria. ¿Te fijaste cómo, pues estando huyendo, de repente en la noche sube una loma y abajito de la loma estaba Saúl con todo ese ejército? Y luego, pues si alguien lo hubiera visto y fuera tan así como Abisai, hubiera dicho, ay, papantla, tus hijos volan, ¿verdad? Porque ya te pesqué y estás dormido. Y Abisai se lo dice, Dios te puso enfrente a Saúl para que lo mates. ¿Cómo va a ser posible eso, que Dios quiera que maten a alguien, y menos a un rey? Pues definitivamente Abisai estaba equivocado. Dice, dame chance a mí, si tú no lo quieres matar, yo con su propia lanza voy y se le encajo en el pecho y de un solo golpe lo mato, presumiendo y diciendo, yo soy Juan Camaney. Pero ¿qué acontece David? No voy a actuar en contra del ungido del Señor. Va y se acerca muy sigilosamente, toma su lanza, que las lanzas ellos siempre la ponían aquí a un lado de su cabeza, para nada más hacer esto, despertando o levantándose y atacar. Y el jarro de agua, que estaba a un lado también, cercanos al cuerpo de los guerreros,
Y pues toma esas dos cosas muy importantes y se va otra vez a la loma sin hacer ruido. Estando arriba le grita a Saúl, Saúl, y así como escondido acá atrás, aquí está tu lanza. Yo me imagino a Saúl así como que con unos ojos pelones de miedo, de angustia. ¿Cómo pudo haber sido eso? Tuve oportunidad de matarte, pero no lo hice en el nombre del Señor Yahvé. Aquí está tu lanza, la clava en el suelo. Manda a alguien por ella, ni siquiera ven por ella, manda a alguien por ella. Y se va, se escapa. Y eso fue extraordinario, porque si él hubiera seguido el consejo de Abisai, ordinario consejo, pues entonces hubiera cometido un pecado más grave, matar al ungido del Señor, como él lo dijo, sería peor. Por eso David no lo hace. Y yo creo que con eso David ganó más con quienes lo seguían que Saúl con su poder ordinario en el mundo. Y Jesús dice en el Evangelio, si tú haces todo lo ordinario, pues todos los pecadores lo hacen, los que se portan mal, los que están lejos de Dios, ellos hacen esas cosas, pero tú tienes que ser extraordinario. En la administración a esto se le llama poner un plus, es decir, no te conformes con lo que te toca, ponle más. Por ejemplo, poniendo un ejemplo de niños, oye, le dice la mamá, límpiame la ventana. Ay, ¿por qué yo? Ah, qué ordinario. Mijito, vaya y limpie, ayúdeme. Ese es el ordinario, el que va y dice, nomás los dos de abajo y ahí se quedó. Es que no alcanzo. Ay, no te hagas, ahí hay escaleras y cuando ocupas escalera dice que te la pongan porque te quieres subir a bajar no sé qué cosa, y cuando hay interés mueves el mundo. Ser extraordinario es, aunque no haya interés, mover el mundo. O también cuando hay basura, oye, recoge esa basura. Yo no la tiré. No te estoy preguntando quién la tiró. Te estoy diciendo, recoge la basura. Ese es el ordinario. Pero el extraordinario dice, sí, cómo no, y ve que toda el área está un poco sucia, no nada más hay basura. Bueno, va por el recogedor, la escoba y el trapeador y la tina de agua. Barre, recoge la basura y más todavía y deja limpio todo el lugar y agarra el trapeador. Ese es extraordinario. Ese está haciendo de más. No se conforma con hacer lo que le toca, sino que hace más en favor de los demás. No, ¿cuál poquito más? Mucho más. No se conforma. Y cuando uno es extraordinario, también debe vivir otra virtud, la justicia. Esa virtud es una virtud cardinal que todos tenemos. ¿Por qué la justicia debe ir unida siempre al ser extraordinario? Porque cuando nosotros no vivimos la justicia, entonces los demás nos aplastan o abusan de nosotros. Hombre, dile a aquel, todo hace y todo, dile que haga esto y a todo dice que sí. Y así te salvas tú de lo que tienes que hacer. Pues no tiene chiste. Y aparte, Jesús dice en el Evangelio de hoy, si te pegan en una mejilla, pon la otra. Sí, es cierto. Pero cuando el otro va a salvarse, cuando el otro con ese gesto va a cambiar. Pero si no cambia, hay que ser muy prudentes. Así le pasa a él cuando están ante los soldados de Pilato y uno de los soldados le da una cachetada. Y al darle la cachetada, Jesús voltea y le dice, si he hablado mal, está bien que me pegues, pero si no, ¿por qué me pegas? Y ahí la justicia viene entonces a acomodar las cosas, pero tiene que ser primero extraordinario, como Cristo, para luego entonces manejar lo ordinario, que no me afecte. Porque a lo mejor te consideran tan extraordinario que cada rato te piden prestado, que al cabo no les vas a cobrar. Claro, hay que hacerlo sin esperar, pero ten cuidado a quien le prestas. Eso es lo justo. ¿Por qué? Porque ¿para qué quiere el dinero? Para emborracharse, para droga, para divertirse, para malgastarlo. Pues entonces no tiene caso, no le estás ayudando en nada. Pero si en cambio lo haces porque es alguien que necesita
para comer, para medicinas, para algo muy importante y delicado, bueno, y no esperes cobrar. Y tiene que ser así, porque si primero eres justo y luego eres extraordinario, corres el peligro de volverte justiciero. Y ahí sí no es cristiano. Ser justo sí, pero ser justiciero no. Por eso pidámosle al Señor que fortalezca nuestro espíritu, fortalezca nuestra alma, ilumine nuestra mente para saber ser extraordinarios en medio del mundo, para que no nos confundan con los que están del montón, si pudiéramos decirlo así, sin ofender, claro, pero no ser del común, sino ser extraordinarios como aquellos santos que su vida extraordinaria los llevó a vivir la gracia de Dios.